Vientos de reforma. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. El propósito eterno de Dios es posible si una generación entiende, vive y colabora con este propósito. Si se construye desde el vínculo correcto, según el diseño de Dios. Si se propone una medida al sistema presente del mundo que nos permita ver la remoción de las estructuras e ideas que estorban la manifestación del deseo de Dios en la tierra. Si contamos con una gestión ministerial responsable que nos asegure una interacción con Dios, que produzca el retorno a la sociedad de los elementos fundamentales para una transformación. Elementos como ser, las Escrituras, la gracia aplicada a cada ser humano, Cristo revelado, la Iglesia como cuerpo, el reino de Dios, el nuevo pacto, el Evangelio del reino. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Muy buenas noches, tremendo privilegio que siempre los lunes nos da el Señor para poder estar edificándonos mutuamente a nivel de donde puedan llegar esta señal, tanto Facebook Live como la señal como plataforma de Canal 16 de San Marcos, que ya estamos llegando al departamento de Choluteca, Valle, La Paz y La Esperanza en Tibuca. Así que saludamos a todas estas personas de la parte occidente y también en la parte sur y en la señal local de nuestra ciudad y por Facebook Live, que sabemos que hay gente que está participando todos los lunes a partir de las 8. Así que le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar siempre pendiente de Vientos de Reforma. Apóstol, un gusto tenerle. Gracias. Tenemos prácticamente ya meses de estar, años de estar no compartiendo desde esta plataforma, pero bienvenido. Gracias. Sí, ya estamos en un proceso casi colindando 2 años en el que hemos tenido que movilizarnos de la ciudad. Sin embargo, estamos siempre con el vivo interés de poder compartir, construir. Gracias por la persistencia. Vientos de Reforma puede ser un programa referente. Sí. Y como dice toda nuestra cortina extracámaras, decíamos que solo el hecho de poner atención a todo este enorme código, el anuncio habla por sí mismo. Así es que nos complace en gran manera tenerles, que este contacto que nos permite el cielo sirva también como un vínculo, como un punto de partida para todos aquellos que están siendo dirigidos, guiados por el Espíritu Santo hacia esta poderosa reforma que es para esta fecha, creo, ya indetenible. No puede parar, nada puede detener el influjo del nuevo pacto. Es una poderosa temporada, los cambios y las transformaciones se van sugiriendo, uno puede irlo percibiendo, las estructuras que solamente fueron sombra, las estructuras que tienen apenas como un asomo de las cosas permanentes, ya están volviéndose indetenibles, se han desclavado, se están destornillando, ya la tensión del momento presente están produciendo ya, si no es en altura, es en un asunto de que el material ya no resiste. Queridos amados hermanos, en el sur de América nos dicen que lo que hace 50, 60 años fueron impactantes predicaciones para este ya año 2020, 2021, ya no son sostenibles, porque tenemos que ir acercando
más al conocimiento de Cristo, a esta verdad presente y a esta sustancia gloriosa del nuevo pacto en la persona, en la sangre, en la entrega, en la resurrección, en la ascensión y en esta gloriosa manifestación del Hijo de Dios en la majestad de las alturas. Así es. Tengan todos buenas noches. Qué bueno, qué tremendo cómo se puede volver algo sostenible con estructuras viejas. Sí. Pero no se puede volver algo Sí. sostenible de esa manera. Y creo que el Espíritu está realmente interviniendo no solo la historia del cuerpo de Cristo, sino el rumbo. Así y el es. alineamiento, El posicionamiento, el GPS, ¿verdad? De lo que es el cuerpo de Cristo para pleno siglo XXI. Creo que es utópico lo que está pasando en las naciones, hablando en la economía, en la educación, en el avance de la tecnología, y la iglesia no se puede quedar realmente con estas estructuras anticuadas que hemos venido diciendo. Solo son el reflejo de una sombra, de un tipo, de una figura, de un simbolismo, cuando ya tenemos una realidad. Así es. Es bien factible, lo hemos experimentado en carne propia, el estar aferrado. Sí. Uno se puede aferrar sin tener una pizca de reflexión. Creo que, como bien oía de los labios de una de mis hijas decir, a todos nos llega el tiempo y la hora en que podemos ser alumbrados. Así es. Quisiéramos forzar las cosas y hubo tiempo y momento en que quisimos hacerlo como tipo guerra espiritual, queriendo abrir el entendimiento de la gente para poder meter, pero es algo que va a dictaminar la soberanía del Espíritu Santo en cuanto a quienes va Él a adelantar, a quienes va a promover, a quienes va a establecer en esta luz que no podemos, como bien decía el apóstol Pablo, jactarnos en ninguna manera, porque sería creer que de esto debemos jactarnos. Hoy publicaba yo un pensamiento que hace como un par de años puse, es el tema de que no es nuestra fuerza, no es en el poder de lo que nosotros podemos hacer, sino que es en el poder de su gracia. Amén. Es su gracia la que lo va llevando a uno. Es muy posible que, como me dijo alguien, yo antes miraba que usted era un predicador más efusivo, pero realmente éramos efusivos y predicábamos cosas que de repente no conocíamos. Así es. Ahora hemos tenido que venir al reposo, a la claridad, no solo porque hablamos menos o más lento, sino se ha acentuado en nosotros ese temor, ese temblor para ser expositores reales de la divina, perfecta voluntad de Dios para estos días, y tenemos que hacerlo como con una perspicacia de un cirujano, como quien abre con el sumo cuidado de no romper. Recuerdo bien como decía el apóstol Balestreri, como quien abre un motor, pero sabiendo que deben volver a su sitio sin alterar las cosas esenciales. Así es que gracias por el don, gracias por quizás hasta la tolerancia de ustedes al recibirnos en sus casas, pero reciban nuestro abrazo. Queremos animarles a no estar ansiosos. Hoy vamos a hablar sobre algunas cosas muy importantes que tienen que romper esos moldes de ansiedad, esas estructuras de angustia, de esta preocupación, de esta cosa, todo este programa anticipado de temor, de miedo, esta cosa que infunde inseguridad. Queremos animarles de todo corazón para que podamos estar firmes, como dice la Escritura, sin fluctuar. Qué bien. Muy buenas noches. Quiero leer esto. Dice: hermano, Dios les bendiga. Le estamos viendo, salida San Marcos. Quiero oración por mi familia. Creo que Dios todo lo puede. Sé que usted es familia de Dios y estamos aquí presentes. Así que, apóstol, tal vez oramos por esta familia. ¿Qué familia? Pues no se reporta. Bueno, gracias por depositar en nosotros la confianza. Y hoy queremos nosotros, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, nombre que ha sido puesto sobre todo nombre que se nombra. Padre, has visto y has dado un fluir a esta familia, a estas personas, un contacto. Has dado un vínculo esta mañana y nosotros
por creer que no es coincidencia, Sí. obedecemos a tu Amén. voz, obedecemos al señalamiento de tu voluntad en el nombre de Cristo Gracias, Jesús. Dios. Declaramos, Señor, una operación maravillosa, una operación Por el poder de que la se palabra, explota por la fe en aquella maravillosa virtud que se desprende del conocer la confesión que se ha dicho. Todo se puede Sí, Señor. en el nombre de que cree. Hoy lo queremos desatar, Sí, queremos casi decretarlo, que se hace una obra perfecta y maravillosa, En el nombre no de solo para librar de la angustia, sino para hospedar y para quedarse llevando esta familia a un nivel glorioso del conocimiento de Cristo. Señor, llévalos más allá del milagro de la sanidad. Sí, Dios. Llévalos más allá del milagro de la manifestación. Oramos, Señor, porque se abra el corazón de esta familia y la potencia de tu manifestación. Estas relevantes señales y evidencias de que tú vives, que eres Señor y que eres refugio al que cree. Hoy lo declaramos, Señor, hecho. Lo declaramos hecho porque hemos madurado en creer que tú haces conforme la potencia de tu gloria. Lo declaramos hecho, declaramos que tú eres propicio a Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Creo que decíamos hace unos instantes con respecto a que ha habido como un ambiente, apóstol, de pesimismo, de negativismo. No es para menos lo que está ocurriendo en la nación, en el departamento de Choluteca, pero queremos animarle, como decía el apóstol, a no caer en desesperación. Desde el Antiguo Testamento el profeta venía diciendo que el temor pone lazo en el cuello del hombre. Y si usted abre parte al temor, al miedo, a la desesperación y a la cobardía, seguramente esto afecta a nuestro sistema inmunológico. Y las defensas bajan, ¿verdad? Y caemos en un estrés, de manera que nuestra confianza, le animamos esta noche, debe de estar siempre puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que vamos a orar esta noche, porque no queremos romper con esta palabra esta noche. Quebrar todo yugo de opresión en la nación, en la ciudad, en el departamento de Choluteca. Verá, las noticias vienen y van, abruman, menguan la fe, pero esta noche les animamos a que nos hagamos en un solo hombre, en un solo pensar, en un solo sentir, en una sola fe, echando fuera todo temor, Padre. Amén. Porque tu palabra en Primera de Pedro dice que echemos nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones en usted, porque usted tiene cuidado de nosotros, usted tiene cuidado de nuestra nación de Honduras, usted tiene cuidado de Choluteca, Señor, usted tiene cuidado de esta ciudad. Padre, por la unción que portamos, se pudre todo yugo en el nombre de Jesucristo. Señor, notificamos y le damos a conocer a los principales, a las potestades, a los gobernadores, la multiforme sabiduría de la iglesia. Ahora declaramos que Dios reina, Cristo reina, Señor, en todo y sobre todo, y quebramos todo espíritu de temor, de miedo, de inseguridad, de desconfianza, de cobardía. Tú no nos has dado espíritu de cobardía, Señor, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Ahora, Padre, nos levantamos por el poder de tu espíritu. Declaramos, Señor, ministramos esta noche el poder del espíritu de resurrección. Poder del espíritu de resurrección en la familia, Señor. Tu palabra dice en Corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbida fue la muerte en victoria. Y hoy declaramos en el misterio que de la somos cruz, más que vencedores por medio de Cristo. En Cristo, Señor, nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Hablamos tu gobierno, establecemos tu gobierno, en esta ciudad.
Aleluya. y hablamos, Señor, El miedo no sucumbirá, que tú estás en nosotros. el miedo no ¿Y quién sucumbirá. contra nosotros? Si El tú estás miedo, en el temor nosotros, no sucumbirá. ¿quién contra nosotros? Padre, Mayor es el que avanzamos está en en nosotros esta que el que está jornada, afuera. Y declarando hoy declaramos, que luz, Señor, tu provisión luz espiritual. a la casa Venga un de incremento los que creen. de la luz de tu Luz, palabra, la luz de tu velocidad evangelio, en Señor, hacer que tu resplandece en cada hogar, velocidad, en luz, cada familia, gloria, Señor, por el potencia, poder de tu palabra, Señor, el en los evangelio, que esperan en ti. que es la verdad. Esta buena En noticia, el nombre de que Jesús, desde que es te anunciada, exaltamos, Señor, las cosas y te transforman, adoramos. son transformadas En el nombre de en Jesús. Cristo Jesús. Trae una reforma Aleluya, a nuestra aleluya, forma de pensar, aleluya. en nuestro Que demos el entendimiento, paso, Señor. Que la Declaramos población del por el paso, poder de que la los palabra, gobernantes den el paso, en el nombre de que Jesús. sepan entender. Sí, Señor. Que estas verdades que compartamos esta noche Aleluya. puedan ser reveladas a nuestro espíritu, Señor. A entender, Gracias, Rey. porque hemos venido entendiendo a la nuestra gloria, manera, pero sabemos sea que la tu gloria, espíritu está trayendo una reforma a nivel de nuestro entendimiento, Señor. Nos abrimos para que tu palabra, por medio de tu evangelio, Oh, produzca Dios, una Señor, verdadera gracias. transformación. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Lo hemos amén. hecho. Qué tremendo. Poderoso el Señor. Estamos esta noche interesados en poder compartir. Siempre la verdad presente no es una verdad solo por decir, la verdad presente es Cristo. Y queremos que el cuerpo de Cristo pueda realmente ir atesorando, permitiendo que el Espíritu nos vaya revelando estas verdades que han estado ahí, las hemos leído. El problema es con qué entendimiento hemos estado enfocando estas verdades, con qué mentalidad, con qué ideas, con qué estructura. Incluso, apóstol, la cultura, la tradición, la enseñanza, religión, el legalismo, todo esto ha venido a influir para que en realidad el cuerpo de Cristo no hablar estas verdades, pero creemos que estamos en el tiempo perfecto de Dios para que el cuerpo de Cristo realmente vaya asimilando esta verdad y podamos ir en un eje que podamos estar posicionados en esta verdad. O sea que bienvenidos esta noche a este no tema, nosotros ya no acostumbramos a decir tema, sino a esta impartición del Espíritu que queremos tocar desde esta plataforma, reconciliados en Cristo, reconciliados en Él. Así es. Creo que este es un regalo del cielo, el poder abordar una cosa que traspasa quizás los linderos de decir un tema. Estas son realidades establecidas, ámbitos, son rotundamente dádivas gloriosas que nos han abierto un acceso tremendo una vez que los logramos comprender. Así es que, por favor, queremos animarle para que usted pueda desarticular cualquier idea. Una de las cosas que nos pueden siempre asegurar tener una progresión en lo que comprendemos es siempre que oigamos algo, nos demos a la tarea de guiar a nuestra mente a comprender que es como si lo escucháramos por primera vez. El gran problema es cuando tenemos ya articulado un conocimiento y está cristalizado y nos parece que ese es el plus, que eso es lo último y que con esto vamos a morirnos. No estamos hablando de torcer la realidad, la verdad. Estamos hablando de verla con mayor claridad y estamos hablando de ver las cosas en un sentido de toda la progresión que Dios puso en el génesis de estas cosas. Porque Él ha venido desde el génesis trayendo reconciliación, pero queremos que dejemos de pensar que la reconciliación solo tiene que ver con que usted fue a una campaña, ahí se acordó que una vez había servido a Dios y alguien le dijo, usted venga, reconcíliese, y pensamos que es como simplemente volver a un camino que habíamos abandonado y así lo habíamos prescrito mentalmente. Es como pensamos que somos nosotros los que volvemos, como que nosotros nos damos a la tarea y cobramos sensibilidad para volver a donde Dios antes nos había puesto, y siempre lo estamos manejando como si fuese eso
una iniciativa del hombre. Muy bien, eso es interesantísimo, apóstol. Sí. Tremendo aporte, porque ahorita he estado batallando con esto en cuanto a que nosotros esto lo hemos desligado realmente de la verdadera esencia de la vida eterna, de lo que antes Dios preparó de antemano. O sea, vamos a venir a meter nuestra colaboración humana en tremenda impartición y una asignación de parte del cielo desde antes de la fundación del mundo. Es como que yo le diga que a usted Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Estamos realmente, eso fue lo último, cuando Dios nos escogió según la presencia de Dios, dice Pedro, y desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿por qué la iglesia inestable estira y encoge? Por esto, porque todo lo queremos relacionar al tiempo cronos, a lo del hombre, a lo que el hombre puede manejar y manipular y a lo natural. Pero esta noche pedimos al Espíritu que nos asista, porque estas son verdades eternas que deben de estar ancladas como esa firme ancla que habla el autor de los Hebreos. Sí, porque en esta realidad y esta luz que vamos a recibir todos, vamos a darnos cuenta que esta realidad de la reconciliación por medio de Jesucristo nos va a dejar a nosotros en una permanentemente abierta, no dependiendo de un programa, no dependiendo de un predicador, no dependiendo de que alguien lo invite a pasar a un altar o que nadie lo esté invitando a usted para que sea parte de una campaña, sino que entienda que eso fue una dimensión abierta de la eternidad. Esto ya estaba en el corazón de Dios antes de que usted pudiera sentir algo que lo incomodaba para decir: quiero dar el paso a reconciliar, porque yo estuve en los caminos de Dios, yo fui bautizado. Yo he escuchado un sinnúmero de hermanos en la fe que dicen: yo me bauticé, yo fui parte, yo hice esto, yo enseñaba, yo predicaba, y ahora ¿qué les hizo creer que ellos estaban alejados de Dios? ¿Qué les hizo comprender la desviación? ¿Qué cautivó su mente? ¿Qué tomó? ¿Qué cosa entorpeció su entendimiento para pensar que Dios se conformó y él quedó de brazos cruzados pensando en que eso la vida para siempre? Estamos aquí para decirle que antes de que esta trastornación y esta ceguera viniera a tu mente, porque me da la impresión que estoy hablando con alguien de manera directa. Antes de que esto viniera, Dios ya había pensado y te había abierto las dimensiones de su eternidad. Amén. Para tenerte a ti un plan permanente y eterno, no algo que se enfría, no algo que se apaga, no es algo que se cierra, es algo que ha sido determinado por Dios en la persona de su Hijo y te lo ha dado de manera permanente. Amén. Y ese es el punto. Ese es el punto que tenemos que ir permitiendo que el Espíritu vaya dando luz a nuestro entendimiento, porque no podemos seguir revocando lo que Cristo hizo y lo que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es la religión y el legalismo para revocar? Por ejemplo, escuchaba a una mujer hermosa que me llamó esta semana decir: me indujo al Señor hace días, carrilé. O sea, ¿quién hace pensar, hermanos, que usted con una acción humana y revocó lo que Filipenses, lo que Efesios capítulo 2 dice, que Él nos reconcilió por medio de su carne y por medio de su muerte en la cruz? O sea, ¿quién lo que ya Cristo de una vez y para siempre y de manera permanente quedamos reconciliados? Saber que una vez que este mensaje de gracia, porque la reconciliación está sustancialmente, ya hay quienes se levantan a decir: ya sé por dónde van estos hablar de que a la gente, que no importa que la gente esté viviendo en adulterio, que no esté viviendo en fornicación, porque el hombre inclinado al legalismo, el hombre inclinado a señalar a la religiosidad, siempre está pensando en ser pendenciero, en ser señalador, juzgador, en ser como supuesto salvaguarda de los preceptos de Dios. Y hay gente que más cree que la gente debe perderse
principios de esa salvación eterna que están dados en la persona del Hijo de Dios, Jesucristo. La reconciliación no está dada por asaltos, no está dada para que usted lo meta en su mundo circunstancial. Sí. La reconciliación no tiene una estructura ni está constituida de una materia como de esta mascarilla que en cosa de 2 días no va a servir. La reconciliación ha sido establecida de manera cabal, de manera estructurada, de forma divina, para dejarnos a nosotros este espacio eterno, este espacio permanente, porque es hoy que Cristo ha sido esa reconciliación permanente desde antes de la fundación del mundo. Segunda de Corintios 5:20, voy a leer la Nueva Versión Internacional, dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Así es. Entonces la palabra reconciliación tiene que ver con el original de catalazo, que significa cambiar. O sea, tiene que ver principalmente con un cambio de posición, ojo, de enemistad a la amistad. ¿Por qué la iglesia no sale, como decía el apóstol, de ser pendenciero, de andar juzgando y señalando? Porque todavía estamos enclaustrados en el primer Adán. Así o sea, estamos todavía enclaustrados porque cuando el primer Adán, cuando él cae, cuando él peca, lógicamente toda la raza humana pecó. Por cuanto uno pecó, todos pecamos y todos morimos. Así es. Entonces la enemistad entró. Pero cuando Cristo es levantado para justificar a toda la raza humana, entonces todos entramos en la justificación. Igualmente. Entonces todos fuimos vueltos favorables. La palabra reconciliación es volvernos favorable otra vez, porque estábamos en una posición de favorable. Ahora, si usted todavía sigue predicando del primer Adán, con todo respeto, déjeme decirle, necesitamos que se nos revele el postrer Adán. Porque si yo sigo predicando del primer Adán, entonces yo no estoy reconociendo que Dios levantó un postrer Adán para que por aquel fuimos condenados, ¿verdad? Y fuimos prácticamente señalados. Por vinimos a ser justificados. Es tan potente este fundamento que el mismo Adán fue reconciliado con Dios por medio de Cristo. Si nosotros no vamos a profundizar en esto, cuando se dice postrer Adán, es posible que a muchos les parezca que esto es demasiado tecnicismo, pero la Escritura es contemplativa de llamado el postrer Adán. Es la tierra postrera, es el escenario y vientre de una creación. Amén. Porque así como dice que de Adán, el hombre que fue creado del polvo, a quien vino un soplo de vida para ser un alma viviente, de él nosotros heredamos esta complexión física. Todo lo físico, lo natural que nosotros tenemos como criatura, lo heredamos de Adán. Pero lo que es importante comprender, que Cristo, como el Adán postrero, ya no tiene para darnos una herencia corporativa, física, sino espiritual. Amén. De tal manera que cuando Cristo aparece en el cumplimiento cabal del tiempo, de la soberanía, en el plan de Dios, y el Verbo se hace carne, y Él nos reconcilia con el Padre. Adán, el primero, llenó la tierra de seres humanos, de criaturas, pero Cristo, el alguien creado, fue tomado del polvo, fue un ser viviente, un alma viviente, pero el postrer Adán un espíritu vivificante. Amén. Y es ahí donde la iglesia tiene que graduar en entendimiento, en posicionamiento. Nosotros somos seres espirituales, encapsulados en un cuerpo, que esto va a ir al suelo, que se va a tener corrupción, pero nuestro ser espiritual es lo que ya fue reconciliado por medio de Cristo a través del postrer Adán. Tenemos esa naturaleza de parte del Hijo de Dios. De esta manera tenemos que ir comprendiendo que no puede alguien que tiene la semejanza de Adán pretender la proyección del postrero. Nadie puede pretender que con la naturaleza heredada del primer Adán podemos entrar en las herencias del postrero. No puede ser, eso no es coherente. Por eso escrito está que nosotros hemos recibido de Dios una nueva estructura, un hombre interior.
crece internamente, que es la imagen misma de Cristo depositada en nosotros y que va creciendo en la medida que nosotros le vamos conociendo a Él. Por eso nos convertimos en ese templo. Pedro dice, si esta casa temporal se deshace, tenemos de Dios una morada que es eterna. Esto es el cuerpo espiritual, el cuerpo trascendente, tal cual fue la naturaleza espiritual de Cristo. En qué es lo que va a pasar, y él habla de esta trascendencia espiritual, pero todo dice que nos hemos quedado en las orillas, nos hemos quedado comprendiendo las cosas demasiado elementales, cuando el Espíritu, como dice la Escritura, ha querido llevarnos a una mayor profundidad y a una mayor dimensión de entendimiento. Así es, tenemos que salir de lo simple y de lo superficial a las profundidades de, porque esto se constituye en nuestra mayor riqueza y legado que podemos dejar a nuestra descendencia y a nuestra generación. Vea lo que Efesios capítulo 2, 14, porque quiero que vayamos como hilando y vayamos como concatenando a lo que estamos hablando. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz. ¿Por qué? Porque estábamos en guerra, ¿verdad? Por el pecado. O sea, que de ambos pueblos hizo uno, de que judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación. Ahí está, mire. ¿Qué nos separaba Romanos 3:23? El pecado. Pero Él derriba la pared intermedia, oiga el 15, aboliendo. Un abogado me explica más a profundidad esta palabra porque es legal. Aboliendo en su carne, ahí está, las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas. Ahí está la esencia que le quiero compartir. Para crear en sí mismo, de los dos, o sea, judíos y gentiles, un solo, haciendo la paz. Es ese ser interior, ese ser espiritual que dio a luz en la cruz cuando Cristo derriba la pared intermedia y dice, y mediante la cruz, que la cruz no la tengamos como un objeto, como un símbolo, como un fetiche. Amados, como un fetiche. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca. Es impresionante cómo nos quiere señalar que, aunque cualquiera podría decir, pero los judíos no tenían enemistad con Dios porque ellos vivían por la ley, Moisés los guió. Lo que demostró Dios, y está registrado, que está escrito, es que tanto judíos como gentiles, ambos los juntó como pecadores a todos. Así es. De manera que nadie puede tener un punto de exclusividad para decir que alguien en esta tierra estuvo en pecado de Dios, porque cae en esta moribunda determinación de comer la dieta que no debía comer, y el hombre interior de Adán muere. Él muere espiritualmente y comienza a avanzar en la vida como un alma en pena, y pensar que desde Adán hasta los días de Abraham, hasta los días de Moisés, nadie puede pensar de que aunque Moisés tenía pláticas con Dios, pero todo esto era una propiciación, todo esto era un camino que Dios iba preparándonos para que vayamos entendiendo el deseo de reconciliar al hombre de una vez y para siempre en el vínculo perfecto de su Hijo, porque Él pone el vínculo del cuerpo de Cristo, de su muerte expiatoria, para que comprendamos que la reconciliación no consiste en que usted ayer se tomó una cerveza, pero que hoy usted siente que está en el infierno, y que eso ya quitó y que tiene nulidad de aquello trascendente que el Señor hizo, resolvió en la cruz por medio de Jesucristo. Y es que el problema, apóstol, es que como no hemos podido entender, Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo no vino a resolver un problema de caída. Cristo no vino a resolver un problema de que usted se cayó y se raspó. Él vino a resolver un problema de muerte. Y de manera que un vicio, ¿verdad?, cualquiera de estos malos hábitos que puede tener el ser humano, para Dios es algo tan sencillo, pero la mayor de Efesios 2:1 es que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
pero que Él nos dio vida juntamente con Él. Pero esa vida no es en la vida de la vida bios, la vida de la biología, del crecimiento, de nacen, mueren, crecen y se multipliquen, etcétera, etcétera, sino de la vida Zoe, la vida del ser espiritual, que estábamos hablando en el versículo 15 y que concateno con Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu, lo que Cristo hizo de dos, ¿verdad? Creó en sí mismo un solo y nuevo hombre. Tremendo. ¿Verdad? Es decir, que el quebrar la pared intermedia, estos ámbitos de separación, eran lo que justificó la muerte del Señor Jesucristo. Así es. Esto no, hay gente que quiere comparar esto con el muro de Berlín o quieren compararlo con el muro que pone Donald Trump. En realidad, no, esto no tiene nada que ver con estas cosas simples y sencillas. Es algo determinante que proviene del consejo más alto, que viene de una mentalidad inequívoca, precisa, potente y divina. Junto con ello todo el recurso, una vez que el Señor Jesucristo nos reconcilia y nos ha hecho a nosotros, porque hoy estamos nosotros cumpliendo lo que la Escritura dice, que nos ha constituido a nosotros ministros para que llevemos este mensaje de reconciliación, pero tenemos que hacerlo bien, tenemos que plantear. Haciendo esta noche un esfuerzo por traer esta claridad a ustedes. El Señor tiene realmente ya desplegado todos sus recursos para podernos equipar y podamos alcanzar este propósito en la base de la reconciliación con Dios por medio de la obra perfecta de Cristo en la cruz. ¿Cuál era el primer pasaje que habíamos revisado? De Efesios 3, 18, 19. 2 Corintios 5, 20. Dice 3, 18, 19, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, ¿cuál es el punto, amados, esta noche? Necesitamos que la iglesia incremente en oración, en un mayor entendimiento en relación a lo que estamos. No podemos nosotros ser como iglesia, estar dando respuestas inefectivas a las grandes brechas que se están multiplicando en las naciones, en la sociedad, en la iglesia, en la familia, de manera integral. Entonces, por eso es importante, mis amados, que podamos pedir luz al Espíritu para poder asimilar esta verdad. No podemos ser pregoneros de una justicia que no entendemos. Así es. No podemos ser pregoneros de una justicia que no comprendemos. Por eso estamos a veces más enfocados en hablarle al cuerpo de Cristo, hablarle a la iglesia, hablarle a los ministros, los pastores, hablarle a los líderes, a los diáconos, a los ancianos. Tenemos que saber manejar, administrar de manera cabal, ser competentes en la administración de estas cosas que Dios nos ha dado. Vea cómo Efesios 2, verso 15 y 16, pero quiero leerlo desde el verso 13, cuando en la Nueva Traducción Viviente dice, pero ahora han sido Cristo Jesús. No dice ustedes se unieron, dice han sido unidos, como bien se ha venido diciendo, hemos sido atraídos a Dios en esta obra gloriosa de reconciliación. Hemos sido desplazados, movidos hacia Cristo. Y dice el escritor, antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió tanto a judíos como a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro. Aquí esta versión dice el muro de hostilidad que nos separaba. Pero es que no es que estaban los gentiles peleándose con los judíos, es que judíos y gentiles tenían hostilidad porque no tenían el camino, no había claridad en el paso para volvernos a esa comunión con. Por eso uno de los misterios grandes que la Escritura revela es que el cuerpo de Cristo representaba ese velo que separaba el acceso del lugar santo a la gloria
presente y potente del lugar santísimo. Y cuando dice la Escritura que el velo se rasgó, es precisamente como Cristo, el Señor Jesús, muere, y en su muerte abre el telón y el espacio para que nosotros volvamos como seres humanos, volvamos como gente que teníamos un gran prospecto de salvación, a tener este acercamiento. Y ahora pretende Él que seamos un solo pueblo. No que los judíos piensen que solo ellos tienen este privilegio, o que los gentiles ahora pensemos que como los judíos se han endurecido, se han encallecido, nosotros los gentiles somos el único pueblo. Eso ya Él lo ha establecido, de manera que logró, al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas, e hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él, que esto es la iglesia. Verso 16, Cristo reconcilió. Y aquí es la palabra, es catalazo. Esta palabra se deriva del término catalizador. Es un catalizador, es un elemento que es un elemento externo que hace aceleración de una reacción. Puede ser una reacción química, puede ser una reacción ambiental, como por ejemplo, como el calor cataliza la descomposición de una carne, la descomposición de un alimento. Usted puede guardar un alimento envuelto allí y usted no lo va a tener allí 20 días, y a los 20 días va a pensar en comer. La temperatura, el calor son catalizadores que van produciendo que surgen los hongos, la descomposición, y en este caso el principio de la reconciliación hace que nosotros comprendamos que en esa muerte, en esa cruz, la hostilidad fue reventada. Dice que la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Me gusta a mí esta versión porque dice que la hostilidad quedó destruida. Así es. Entonces, reconciliación tiene que ver con la obra perfecta de Cristo en la cruz. Amén. No tiene que ver si es que yo tengo que levantar la mano de nuevo, pasar al frente y reconciliar, porque todas estas cosas tenemos que irlas realmente moviendo de nuestra forma de pensar. A mí me gusta una versión donde dice el apóstol Pablo con respecto a la segunda venida de Cristo, que nadie mueva nuestra forma de pensar, o sea, que nadie mueva nuestras ideas en relación. Inspirado por su espíritu y su revelación, trae a nuestro espíritu, porque pues, hoy hay mucha filosofía, hoy hay mucha herejía, hoy hay mucha doctrina falsa en la cual puede realmente estar moviendo nuestra forma de pensar de una verdad presente fundamental a una mentira o engaño. Ahora, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? El apóstol Santiago, capítulo 4. Voy a leer 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matan y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esto implica que no estamos hablando hoy de que si usted está recibiendo esta palabra, el Espíritu Santo lo reconecta a su propósito eterno, que usted mañana en la zarabanda de sus vicios, en la zarabanda de su flojera. Nosotros no estamos hablando de estas cosas. Nosotros queremos que ese muro y esa pared intermedia de separación, en el sentido que a usted lo separaba, lo alejaba, lo distraía y lo ponía de lejos en relación al plan y propósito eterno que Dios tenía para con usted, no es posible que esto valga menos que los placeres que usted tenga, porque un placer, porque un deleite, un vicio, una pasión desordenada, una homosexualidad, un sentido de desviación sexual,
pueda ser mayor y superior que esta potente realidad de que hemos sido nosotros reconciliados con Dios, que ya no podemos tener este pensamiento de que bueno, estoy perdido, de todas maneras ya no tengo esperanza, y realmente no es que han dejado de el plan eterno, se han aferrado a los placeres. Hay gente que anda buscando una excusa, Gustavo. Hay gente que anda buscando un motivo, anda buscando un asunto, así como esa gente que llega media enojada, los hombres llegan bravos a la casa para ver qué conflicto hayan con la señora, para irse a la calle o para ir y buscar otro frente, como bien se dice. El deseo de Dios es que usted de manera seria, como hoy estamos aquí nosotros anunciándole, comprenda que este es un tópico que ha sido ya resuelto por Dios. Esto no tiene que ver con que usted un mes esté estable, otro mes inestable. Esto no es inestabilidad. Le estamos predicando de algo que ha sido determinado por Dios, que ha sido establecido de una vez y sin vuelta. Por eso ha sido, bien decía mi hermano Gustavo, esto no tiene espacio de derogación. Esto no tiene espacio de que por alguna razón humana lo vamos a cambiar o lo vamos a votar. Aquí no hay excusa. Pablo dijo en Romanos, por tanto, excusable, tú hombre, quien quiera que seas. Así es. Entonces este pasaje de Santiago 4 del 1 al 2, lo que nos permite entender es que hay conflictos externos en la persona. Cualquiera sea la razón de su existencia, no son más que la evidencia de la falta de paz en el interior. Entonces, la misma palabra nos da a nosotros la respuesta, la solución, y lo hemos venido leyendo en Efesios 2, pero quiero que revisemos Colosenses 1:20. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo. Por eso estamos diciendo, esto de la reconciliación no es un plano que está en la voluntad humana. Esto no ha sido puesto en la determinación humana, porque entonces Dios dejaría de ser soberano. Esto está en el centro y en la determinación propia. Dice la Escritura que Dios en su propio consejo dice que por medio de él dio consigo, con él mismo, todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y cuando dice todas las cosas, reconcilió el cielo, reconcilió la tierra, reconcilió los mares, reconcilió todo. Lo ha reconciliado todo. Esto no tiene que ver solo con que a usted le gusta la zarabanda y el relajo. Es todo, absolutamente todo ha sido reconciliado y usted abarca ese todo. ¿Y por qué? Porque como el pecado entró, como el virus, la pandemia contaminó invadió todo. Entonces Dios tuvo que reconciliar consigo mismo todas las cosas. La pregunta es, ¿quién reconcilió a Moisés? ¿Quién reconcilió a Nehemías? No había un mensaje. Porque Cristo no había muerto, pero ellos murieron. O sea, murió Jeremías, murió Isaías, murió María, la madre de Jesús. Todos ellos, ¿en quién fueron reconciliados? Cristo. En la cruz. Fueron reconciliados consigo todas las cosas, dice, y el 21. Y vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Aquí no hay, hermanos, no tenemos a un Dios realmente exclusivo, sino un Dios que dice que nos reconcilió a pesar que nosotros éramos extraños y enemigos en nuestra forma de pensar y haciendo malas obras. Él nos ha reconciliado ahora. ¿A dónde nos reconcilió? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. La Nueva Traducción Viviente dice, el verso 21 de Colosenses 1, eso los incluye a ustedes. Eso los incluye a ustedes. ¿A quién le está escribiendo? A los colosenses. Está escribiendo al pueblo de Colosa, y nosotros está claro que esta escritura ha sido traída, ha sido puesta delante de que comprendamos. Reconcilió todo en la muerte, en la resurrección de su Hijo. Allí por medio de la cruz, que no son dos palos cruzados, esa dimensión salvífica, esa dimensión redentiva ha llegado a todo.
En lugar de estar discutiendo si se pierde o no se pierde la salvación, deberíamos de ser efectivos en explicar lo que es la reconciliación. Dice el escritor, eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos. ¿Por qué? Como bien lo decía Gustavo, éramos enemigos de Dios por el pecado. Nosotros no es que no nos agarramos a pedradas con Dios porque teníamos un pleito particular, un disgusto, era el pecado lo que nos separaba de Dios. Dice que nos separaba de Dios por nuestros pensamientos y nuestras acciones. Verso 22 dice, pero ahora Él los reconcilió consigo mismo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo. Como resultado los ha trasladado. Como resultado los ha trasladado. Es impresionante cómo aquí dice que el resultado es un traslado a su presencia, y ahora ustedes son libres de culpa, santos, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Esto es gracia. Tremendo. Aquí apelamos esta noche, apelamos a lo que el 23 dice. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, porque esto es por fe, y sin movernos, ahí está, mire, de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, dice. Entonces, ¿cuál es el único instrumento en justicia que tiene el poder para destruir esas guerras internas y externas? Uno, el amor de Dios. Así es. Y número dos, su gracia expresada a través de su Hijo. Son las únicas dos instrumentos en justicia que tiene el poder de destruir esas guerras internas y externas. Es importante saber que estas guerras, esos conflictos internos, Dios tiene una perfecta interpretación. Dios tiene claro el diagnóstico de qué fue lo que nos separó, qué nos enemistó, de manera que Él ha traído no solo el calmante, no ha traído el simple remedio, sino que ha traído la absoluta solución, la completa y total respuesta, porque Él en la muerte de su Hijo ha cubierto todo, lo ha reconciliado todo, absolutamente ha quedado todo, como dice bien el escritor a los Colosenses, ha hecho la paz. Es decir, que se acabó el conflicto. Yo no sé quién anda creando conflicto o quién está creyendo que después de que Dios ha dicho que ya por medio de Cristo ha reconciliado todo, no sabemos por qué lo que está prevaleciendo es que la gente se aleja, se debilita, se enfría. El que logra entender esto y a quien se le revela esto, no habrá en él cambio, ni sombra, ni tropezadero que ¿cómo se llama? Que lo haga caer. No existe tropezadero una vez que nosotros comprendemos. Esto es de un, como dice la palabra, un solo zarpazo, catalazo. Es un golpe, es brutal a la separación. Es decir, que la reconciliación implica un potente golpe, un calatazo, un impacto, vulgarmente diciendo, un bombazo a la separación que estaba distanciando y que estaba poniendo enemistad. Por eso ha puesto en la misma condición a judíos y a gentiles. No porque los judíos se la llevaban cumpliendo, como dice ahí en la escritura, dice que ellos hacían ordenadas, cumplían ordenanzas, cositas, pensaban que ellos creían iban a ser suficientes. No, esto solo era una sombra para que nosotros pudiésemos figurar lo que estaba por venir. Cristo reconcilió todas las cosas en la muerte de su cruz. Así es. Para ir como concluyendo, existen miles de religiones y millones de ideologías, pero hay una sola verdad, dos simientes y dos naturalezas que se dan a conocer como la manifestación del primer Adán, que lo incluye con enemistad, y el postrer Adán, que es realmente Cristo, nuestra reconciliación. O sea, ¿qué es lo que necesitamos entender? Los que pertenecemos al postrer Adán son aquellos que hemos crucificado deseos y pasiones en la cruz y que ahora viven para dar a conocer el poder de la reconciliación en Cristo. Gálatas 2:20 dice, ya no mi antiguo hombre, mi antiguo yo, ha sido crucificado con Cristo.
Nosotros no podemos traer este versículo como que lo sabemos de memoria para decir que algo sabemos de la Biblia. Sí. Esta es una potencia. Pablo dice, ya no estoy yo en la palestra de la vida, sino que he sido muerto también en la muerte de su Hijo, en la muerte de Cristo. Ahí el viejo hombre murió, ahí la naturaleza que me separaba de Dios, la transgresión, el sistema de pecado que se había articulado para tener enemistad con Dios fue crucificado. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, el antiguo yo fue crucificado, ya no vivo, sino que Cristo vive en mí, así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la interpretación exacta y cabal que nosotros deberíamos de hacer en el sentido de cómo puede volver a vivir algo que murió en la cruz. Así es, tenemos que asimilar esto. Termino con la reconciliación que dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Así es. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Amén. No se le olvide que nosotros en el nuevo pacto y con este sacerdocio, el cual se nos asignó a participar, como es el sacerdocio de Melquisedec, fue el que vino a limpiar de nuestras obras de pecado en nuestra conciencia para servir al Dios vivo. O sea, no dependemos del sacerdocio de Aarón, porque aquel solo limpiaba el pecado de ignorancia en el pueblo y purificación externa. Pero según el sacerdocio de Melquisedec, este vino a purificar y a limpiar nuestras conciencias de obras malas para servir al Dios vivo. Entonces no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para Dios. Y dice después, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, oiga, reconciliando consigo al mundo, no dice a la iglesia, al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué poderoso. Yo andaba detrás de ese pasaje cuando dice que Dios estaba en Cristo. La muerte de Cristo fue la expresión del beneplácito del Padre para acercarnos otra vez a Él. Tremendo. Esto es poderoso. Nosotros deseamos de todo corazón que esta noche usted que ha escuchado este evangelio pueda sacudirse de toda excusa, de toda mentira, de todo argumento camuflajeado, de todo argumento mentiroso. Yo he podido conocer de padres que son buenos hombres, que están como cabezas de hogar, pero que en algo tropezaron y ahora solo hacen que sus hijos, su señora van y se congregan por ahí, pero él se hace el pesado, él se hace el que no va o el que no quiere. Pero realmente este entendimiento debe llevarnos a nosotros a creer que hoy Dios se ha vuelto accesible, pero no se hizo accesible de ayer a hoy. Él se hizo accesible desde antes de la fundación del mundo. Él creó un sistema poderoso de reconciliación, de recobro de lo que se había perdido, pero lo hizo en la persona de Cristo Jesús. Y esta es la fe, que si confesáremos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Él lo ha levantado de entre los muertos y lo ha puesto sobre todas las cosas de la iglesia, esto nos da a nosotros el acceso pleno para venir a la paz y la reconciliación con Dios. Esta misma noche, en este mismo instante, en esta local hora en que usted oye, queremos hacerle saber que Dios ha resuelto la separación suya con Él por medio de Cristo y su muerte en la cruz. De manera que Él nos reconcilió a todos, y el mensaje esta noche es: San Marcos de Colón, Honduras, fuimos reconciliados consigo mismo. Estando Dios en Cristo, fuimos reconciliados en Él.
de manera que no hay separación, no hay enemistad, no hay confrontación, sino una reconciliación por medio de su carne, por medio de su cuerpo, permanentemente desde la cruz. Cristo nos reconcilió estando en el Padre. Así que disfrutemos esta palabra, Aleluya. no por hoy, sino para y que nuestros hijos entiendan que fuimos reconciliados en Él. Quiero dar gracias a Dios por su vida. Hoy no queremos caer en la trampa de hacer una oración para que usted levante la mano, porque esta vía ha sido una vía inestable que se ha quebrado en el Así camino. es. Queremos animar que si la palabra ha alumbrado su corazón esta misma noche, tome la determinación por la iniciativa de Dios en su Así corazón. No porque usted dijo, yo repetí la oración del pastor David. No estamos en que usted repita nada, porque esas repeticiones terminan en nada. Así es. Queremos que la convicción y la luz de Cristo, ahí donde usted está, donde quiera que se ubique en cualquier circunstancia, en cualquier situación que está, y oye esta palabra, Dios lo levanta ahora para la gloria de su nombre. Gracias por el honor Señor, que nos permiten de llegar a su casa. Gracias, Padre, por lo que has hecho esta noche. Sí, Señor. Porque has reconciliado Por tu espíritu, contigo Señor, mismo, Señor. Poniendo Endereza a Cristo y has nuestra forma de revelado a Cristo a su cruz nombre de Jesús. para traer a ti, Señor, Sí, Señor. todo aquel que ha de ser salvo. Gracias, En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Canal 16 está reconciliado en Así es. Cristo. Paz y gracia Amén. en ustedes y buenas noches. Vientos de reforma. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. El propósito eterno de Dios es posible si una generación entiende, vive y colabora con este propósito. Si se construye desde el vínculo correcto según el diseño de Dios. Si se propone una medida al sistema presente del mundo que nos permita ver la remoción de las estructuras e ideas que estorban la manifestación del deseo de Dios en la tierra. Si contamos con una gestión ministerial responsable que nos asegure una interacción con Dios, que produzca el retorno a la sociedad de los elementos fundamentales para una transformación.